visitas aquí en el programa. Está conmigo el doctor Emilio Cárdenas, a quien le doy la bienvenida. Un gusto tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo está? Gracias, Carlos. Privilegio y honor estar contigo. Él es productor de una serie que todos conocemos, Imagen Viva de México. Y bueno, el Canal 26 ha trabajado la transmisión de esta serie con motivo del bicentenario y el centenario. El bicentenario de nuestra independencia y el centenario de nuestra revolución. Y vamos precisamente a platicar de lo que ha sido este trabajo y del por qué surge esta serie, cómo es que surge esta serie para llegar a transmitirse finalmente a través de este canal. Cómo no, con mucho gusto. Mire, el origen de esta serie, que son 26 capítulos, tiene su origen en la Universidad Nacional Autónoma de México, como una producción, cuando todavía no había televisión universitaria, una producción para apoyar la imagen de México a través de las embajadas. Y la produje en inglés, en francés y en español, evidentemente, como material de calidad producido por la universidad para que nuestros embajadores la propusieran gratuitamente a las televisoras de los países en los que tenemos embajadas. Ese es el origen. Y se empezó con una película de Alfonso Reyes, porque era una fecha importante dentro de la biografía de Reyes, y en la película aparecen Octavio Paz y Carlos Fuentes. Resulta que los tres personajes, tanto Alfonso Reyes, el gran humanista, como Octavio Paz, el premio Nobel, y Carlos Fuentes, nuestro escritor todavía vivo, los tres fueron embajadores en Francia. Y entonces tenían mucho interés de participar en una película para el público francés. Y se hizo en francés en primer lugar, luego ya se hizo en español. Y bueno, estas películas han pasado en China, en Pekín, en la televisión de Pekín, a través también de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue un convenio de Relaciones Exteriores con la universidad para producir películas que proyectaran la imagen de México desde el punto de vista histórico, con los personajes centrales, emblemáticos de nuestra historia, como Hidalgo, Juárez, Cárdenas, Carranza, o los grandes pintores, los grandes literatos, Diego Rivera, José Guadalupe Posada. Nos fuimos a los temas muy esenciales y emblemáticos y en 27 minutos presentamos la esencia de la esencia de nuestro país, la esencia de nuestra historia, que cumplió su propósito ya recorriendo algunas naciones importantes. Pues sí, bueno, esto ha pasado prácticamente en toda América Latina, a través de las embajadas, en España, en Francia, y en un caso rarísimo que la pidieron de China, y entonces allá hicieron la traducción y las pasaron con subtitulaje en chino. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los valores educativos con los que cuenta esta? Bueno, mira, como está centrado en personajes históricos fundamentales, a veces no sabe la gente muy bien cómo era o qué hacía el cura Hidalgo, ¿no? Bueno, se sabe que dio el grito de independencia, ¿no? Pero que era un hombre que hablaba varios idiomas, que era un hombre que tenía industrias que estaban prohibidas por la corona, era el industrial más importante probablemente de la Nueva España. Como todas las industrias que ponía estaban en Dolores Hidalgo, había unos 5,000 empleados. Era algo así como la Volkswagen de Puebla, ¿no? Entonces todos los habitantes trabajaban de Puebla trajo la Talavera, se llevó los mosaicos, ¿no? Poblanos, se los llevó a Dolores, por eso hay tantas cosas en la carretera entre Dolores y San Miguel, el gusano de seda, había herrerías, carpinterías, en fin, era un hombre industrioso, un empresario, que pagaba con el dinero que ganaban la población, básicamente indígenas, pagaba el tributo que se tenía que pagar a la colonia, con el dinero que producían con la venta de estas manufacturas. De manera que el padre Hidalgo, además de ser un industrial, pues fue rector de una universidad, de San Nicolás de Hidalgo. Muchas veces no tomamos en cuenta la formación cultural y educativa de nuestros héroes. Juárez fue rector de una universidad de Oaxaca, Hidalgo lo fue de la de Morelia, que era el Colegio de San Nicolás. En general, por lo menos estos dos grandes personajes del siglo XIX fueron profesores y rectores de universidades. De ahí la valía para transmitirse con motivo del bicentenario y el centenario. Dar información educativa, ¿no? Sí, ahí encaja perfectamente. Perfectamente. Ahora bien, ¿cuáles de estas películas se realizaron con historias basadas en Puebla?
Pues mira, hay todas las que tienen que ver con Benito Juárez, hay 3 de Benito Juárez, una biografía de Benito Juárez, una que es Benito Juárez legislador y una tercera que es la Batalla de Puebla. Y esta es una cosa muy interesante. Ustedes saben los poblanos, que hay una ceremonia, bueno, que se realiza desde luego en Puebla el 5 de mayo, pero en México, en el Peñón de los Bayos, entrando de Puebla hacia México, hay una comunidad muy grande de poblanos, llegaron sus abuelos, y ahí hacen cada 5 de mayo la batalla del 5 de mayo, desde hace más de 80 años. Y entonces pelean con verduras, con tomates, bueno, me imagino que aquí también es de esta forma, ¿no? Bueno, estos poblanos que tienen ya 3 generaciones cerca del aeropuerto del Peñón de los Baños, fueron invitados en el bicentenario del nacimiento de Juárez a que hicieran su batalla desde Reforma, desde el Ángel de la Independencia, a Chapultepec. Y entonces este hecho de antropología cultural urbana que ya se ha convertido, pudo después de 80 o más de 80 años desfilar por Reforma, llegar a Chapultepec y realizar la batalla del 5 de mayo, que como ustedes saben los poblanos muy bien, se hace pues como las pastorilas, ¿verdad? Hay la firma de los tratados de la soledad, en fin, todo se cuenta la historia con actores sobre lo que significó la batalla del 5 de mayo. Ahora, ante estas experiencias, ¿habrá más trabajos de estos en el futuro? Sí, cómo no, habrá muchos más. Espero mandarles pronto, me comprometo, unas últimas cápsulas sobre los monumentos de los héroes de la independencia y de la revolución. He hecho 40 cápsulas para la Secretaría de Educación Pública, de manera que están a disposición de SICOM. Y otras 20 cápsulas sobre los regalos que nos hicieron los países amigos en 1910. Cuando estábamos, ¿no? Pues muy interesante. Por ejemplo, el hemiciclo a Juárez se inauguró en las fiestas del centenario. Lo inauguró Porfirio Díaz. El monumento de la independencia, evidentemente, ¿no? Y el monumento de la revolución no le dio tiempo de terminarlo, eso lo terminó el general Cárdenas, ¿no? Pero hay ahí monumentos de Beethoven, monumentos de Pasteur, monumentos de Dante, de los grandes personajes europeos de la cultura, que nos regalaron las comunidades que vivían en México, y el Kaiser de Alemania mandó una de Humboldt, por ejemplo. Bien. Entonces, pues pendientes estamos de que llegue este material, de transmitirlo y de comentarlo. Muy bien. Así que gusto. Nos veremos pronto. Mucho Doctor gusto, Cárdenas. Hasta luego. Hasta luego. Y buenas noches. Una pausa, regreso, hay más noticias.